Bienvenidos a este viaje titulado El origen del transistor, su invención y la razón de su creación. Profundice en el intrigante pasado de una tecnología que cambió el mundo tal como lo conocíamos, nacida bajo las circunstancias de una guerra pero florecida en la era de la revolución digital. Nuestra guía es el intrincado libro de historia de la innovación humana, y el capítulo de hoy es nada menos que fascinante. Para comprender el verdadero significado del transistor, debemos empezar por el principio. La invención de la radio a finales del siglo XIX por el brillante Guglielmo Marconi introdujo al mundo algo mágico llamado comunicación inalámbrica. Las ondas de radio se convirtieron en la forma más rápida y completa de difundir información en ese momento. Sin embargo, el verdadero avance aún estaba a punto de ocurrir. La industria de las telecomunicaciones a principios del siglo XX dependía en gran medida de un dispositivo voluminoso e ineficiente conocido familiarmente como tubo de vacío o válvula. Estos tubos de vacío fueron una maravilla de su época, sin duda. Pero sufrieron grandes trampas. Eran grandes, hambrientos de energía, propensos a fallas y emitían mucho calor. Visualice la tarea en cuestión: miniaturizar y hacer que estos tubos sean tolerantes a fallas para hacerlos viables para su uso en el mercado masivo. A principios de los años 1940, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo. Era urgente la necesidad de un dispositivo de radio fiable, portátil y de bajo consumo de energía. Las deficiencias de la radio de válvulas de vacío eran aún más evidentes en el contexto de la guerra. Y esta necesidad dio origen a una nueva tecnología que cambiaría el mundo, el transistor. Profundicemos en el meollo del proceso de invención del transistor. En diciembre de 1947, tres físicos, William Shockley, John Bardeen y Walter Brattain, que trabajaban en los laboratorios Bell Telephone en Nueva Jersey, lograron un avance sensacional al demostrar el primer transistor. Más pequeño que un guisante, el dispositivo semiconductor podría conmutar y amplificar señales electrónicas como el tubo de vacío, pero con ventajas monumentales. Consumió mucha menos energía, podía fabricarse en grandes cantidades, era menos susceptible a golpes mecánicos y no tenía periodo de calentamiento. El trío compartió el Premio Nobel de Física de 1956 por su descubrimiento. El descubrimiento se ha comparado con la invención de la rueda por su paso de un nivel típicamente electrónico a un nivel genuinamente innovador. Las décadas de 1950 y 1960 fueron testigos de casi una revolución. Los transistores comenzaron a reemplazar los tubos de vacío en casi todos los equipos electrónicos. Las radios más pequeñas y baratas fueron las primeras en llegar al mercado, seguidas por la entonces atractiva propiedad televisión portátil. Las primeras calculadoras y computadoras también comenzaron a utilizar transistores. Nació la industria de los semiconductores, y con ella se acuñó la ley de Moore. En 1965, el cofundador de Intel, Gordon Moore, postuló que el número de transistores en un circuito integrado se duplicaría aproximadamente cada 2 años, prediciendo efectivamente el aumento exponencial de la potencia computacional durante el siguiente medio siglo. Pero la historia del transistor no es solo de avance tecnológico. Su invención y uso generalizado también tuvieron un impacto socioeconómico significativo. Los transistores democratizaron la tecnología al hacer que los dispositivos electrónicos fueran más baratos y accesibles. La cultura de consumo posterior a la Segunda Guerra Mundial iba en aumento y los transistores desempeñaban un papel crucial. Aunque la invención de los transistores y los avances que implicaron son sustanciales, es fundamental reconocer que no nació de la nada. Antes del transistor estaba el Audion, inventado por Lee de Forest. El Audion, un tipo de tubo de vacío, fue el primer dispositivo electrónico, aunque no práctico en ese momento, capaz de amplificar una señal. A pesar de sus defectos, el audio sirvió como predecesor del transistor, con su aplicación y amplificación decididas de señales electrónicas en teléfonos y transmisores de radio. El diseño práctico y la integración del Audion en la electrónica de consumo marcaron la primera vez que el público en general tuvo acceso a dispositivos electrónicos de alta tecnología en ese momento. El audio también jugó un papel fundamental al influir e inspirar a quienes desarrollarían el transistor. De hecho, las afirmaciones algo controvertidas de Forest de haber inventado el tubo de vacío de 3 electrodos, conocido hoy como Audion, fueron un factor importante en la decisión de los científicos de los laboratorios Bell de alejarse de los dispositivos de tubos de vacío investigados, y descubrir una nueva dirección para el campo de la física del estado sólido. Una mirada retrospectiva a la historia del transistor nos deja con una sensación de asombro ante la innovación humana. Las necesidades de la guerra resultaron ser las madres de la necesidad tecnológica, un invento que no solo salvó al mundo de las potencias del eje sino que también allanó el camino para el heraldo de la era digital. Desde radios en tiempos de guerra hasta radios de transistores de bolsillo, desde computadoras del tamaño de una habitación hasta chips pequeños y potentes en nuestros teléfonos inteligentes, el viaje del transistor es nada menos que una revolución tecnológica. Avance rápido hasta hoy. El transistor está omnipresente. Es una parte esencial de todo circuito digital, sin el cual ningún dispositivo electrónico moderno puede funcionar.
Nuestro viaje revela que el transistor fue mucho más que un avance tecnológico, fue un catalizador del cambio sistémico, impulsando una revolución socioeconómica y tecnológica en todo el mundo. Mientras nos encontramos en el cruce hacia un nuevo ámbito digital anunciado por tecnologías como la IA, IoT, 5G y más, el siglo XXI recuerda el momento de los transistores del siglo XX. Los tiempos no podrían ser más emocionantes, y el futuro nunca ha sido más prometedor e intrigante. Sin embargo, así como cada historia tiene una moraleja subrayada, también la historia del transistor. Hoy, mientras nos basamos en avances tecnológicos incomparables, debemos hacer una pausa para apreciar y recordar que cada hazaña actual de grandeza en ingeniería tiene sus raíces en la historia. Las innovaciones que empujaron al mundo hacia una revolución digital fueron producto de un esfuerzo humano dedicado, colectivo e implacable. Al recordar el recorrido del transistor, nos sentimos honrados e inspirados a seguir superando los límites del conocimiento y a no dejar nunca de innovar. Nos embarcamos en nuestra estancia en el futuro, llevando consigo el espíritu y la esencia del legado del transistor, la comprensión, la resiliencia y la seria voluntad de aprovechar la tecnología para el mejoramiento de la sociedad. Este es el legado perdurable del transistor, una baliza que nos guía en nuestro viaje hacia el futuro digital. Con eso, terminamos nuestra profundización en el fascinante viaje del transistor. Esperamos que no solo haya obtenido información sobre la historia de esta tecnología de vital importancia, sino que también se sienta inspirado a explorar más a fondo. Que el espíritu de innovación y descubrimiento siga iluminando nuestro camino a medida que avanzamos hacia la era digital. Armados con este conocimiento, los invitamos a suscribirse a nuestro canal Historias de la Tecnología. Mientras desbloqueamos el próximo capítulo de nuestra evolución tecnológica, combinamos nuestra inteligencia colectiva para navegar a través de las complejidades del futuro y continuar creando cambios significativos. Ya sea usted un científico informático, un ingeniero eléctrico, un entusiasta de la tecnología o alguien que simplemente disfrute aprendiendo sobre nuestra historia compartida, la importancia de la invención del transistor es algo que inspirará y dará forma a nuestros esfuerzos futuros en los años venideros. El transistor es más que un triunfo tecnológico. Es un testimonio de la visión innovadora de unas pocas personas valientes que se atrevieron a soñar en grande. Como nosotros, eran simplemente seres de carne y hueso, unidos por el tiempo y las estaciones, pero dejaron su profunda huella en los mañanas de las generaciones venideras. Hoy vivimos en un mundo donde el transistor se da por sentado, a menudo descartado como tecnología antigua frente a rápidos avances. Pero, oculto en su tamaño, se encuentra un secreto mucho más grande que la vida. Incrustado en este pequeño dispositivo está la abundante fuerza vital del mundo moderno. Para las mentes diligentes detrás de su creación, el transistor no fue solo una invención, fue un faro de esperanza, nacido en la penumbra de un mundo en desacuerdo, lo que significa el notable progreso que una sencilla pieza de material podría prometer cuando se explora con coraje y curiosidad. Puede que sea pequeño, pero sigue siendo poderoso. Entonces, recordemos, a medida que desplegamos el amanecer digital que ha traído el transistor, que cada amanecer debe tener un comienzo, y una esencia más allá de la mera presencia física. Ya sea una ola en una costa distante o un fenómeno tecnológico innovador, cada agitación a menudo surge de un solo guijarro que cae al estanque del tiempo. Te invitamos a mirar profundamente al mundo, a la magnificencia que encierra y a los milagros que ha hecho la voluntad humana de innovar. Somos vida en movimiento, impulsada por un deseo insaciable de explorar, comprender, conectar y alcanzar con o sin la potencia del transistor. Vislumbre el extraordinario viaje que hemos emprendido, los valles y las cimas, las sombras y la iluminación, los susurros y los estribillos resonantes. Apreciemos la sinfonía, no solo las exquisitas notas que contiene. Recordemos que el pasado debe entenderse para comprender la magnitud del presente y anticipar la vitalidad del futuro. A lo largo de la historia, hemos dependido de las maravillas de la tecnología para liberar nuestro potencial humano. Hemos contemplado las estrellas, soñado con lo imposible y luego, a través de audaces saltos de imaginación e invención, hemos avanzado, creando olas de cambio que se han extendido a través del arco del tiempo, tocando a las generaciones venideras.